Investigación confirmaría recomendación a tomar en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico de la variante Omicron. Ante el avance de la variante Omicron, lamentablemente se podría estar cometiendo un error que investigación revelaría que nosotros debemos tomar en cuenta. La toma de muestra, ¿dónde debería ser realizada con la variante Omicron? En este video vamos a compartir esta reciente investigación y lo más importante, vamos a dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre una reciente investigación publicada este 24 de diciembre, en donde los investigadores estarían confirmando dónde debería ser tomada la muestra del hisopado en relación al avance de la variante Omicron. Una situación que lamentablemente de no tomar en cuenta podría salir muchos falsos negativos y ello contribuir a que avance la infección por esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es importante que nosotros enfrentamos una situación bastante difícil con respecto a la pandemia. Y hablamos del avance de la variante Omicron, la última variante de preocupación, dada así el nombre el 26 de noviembre de 2021, la variante B11529. La situación de la variante Omicron es importante a mencionar. Ya en una revisión y sobre todo en una conferencia de prensa, se indicaba que si la variante Delta habría dejado sin suministro de oxígeno a las personas, la variante Omicron estaría dejando sin médicos a los hospitales. Una situación bastante grave que Estados Unidos ya estaría evidenciando, en donde se ha reportado que un 20% de los profesionales de salud habrían sido afectados por Omicron, lo que estaría alterando el sistema sanitario. Pero a ello se estaría sumando un error que se estaría cometiendo lamentablemente a la hora de tomar las muestras para confirmar el diagnóstico de COVID-19. Y sobre todo situación que se podría estar dando en los diferentes aeropuertos, en donde hoy en día una de las recomendaciones y sobre todo exigencias que se da a los pasajeros que van a tomar un vuelo es de que porten un resultado negativo con una antigüedad no menor de 24 horas en relación a lo que significa COVID-19. Sin embargo, las investigaciones habrían revelado que la toma de muestra, el hisopado de nasofaringe, no tendría mayor utilidad que el hisopado de orofaringe. Y ese es el error que lamentablemente se estaría cometiendo. En la investigación que fue realizada este 24 de diciembre de 2021, los autores habían identificado que el hisopado, la toma de muestra para hacer el diagnóstico de COVID-19 de la saliva, tendría mayor especificidad que la toma de muestra de la región de la nasofaringe. Y este resultado es importante a tomar en cuenta. La investigación habría revelado que la variante Omicron se caracteriza en primer lugar por tener más de 50 mutaciones distintas. Las mayorías de ellas se encuentran en la proteína S o proteína pico. Las implicancias de estas mutaciones para la transmisión de enfermedades, el tropismo tisular y las pruebas de diagnóstico están estudiándose. Sin embargo, la investigación habría reevaluado cuál es el rendimiento relativo de los hisopos de saliva y de los hisopos del cornete medio a nivel de nariz, tomando en cuenta la muestra que se toma, que es la PCR o la reacción molecular en cadena de la polimerasa. Basados en los resultados de esta investigación, los investigadores, los científicos encontraron que el porcentaje de concordancia positiva de los hisopos de saliva y de los hisopos de cornete medio estaban formados por un 71% y 100% respectivamente para la variante Delta. Es decir, el diagnóstico positivo se daba casi un 100% a nivel de las muestras de hisopados nasales para la variante Delta. Sin embargo, para la variante Omicron, los hisopos de saliva y los hisopos de cornete medio tenían 100% para el resultado del hisopo de saliva y 86% para el hisopo de cornete medio, respectivamente. Hallazgos fundamentales que nos indicarían dónde debería ser tomada la muestra para hacer el diagnóstico frente al avance de la variante Omicron. Con la variante Delta, los hisopados nasales
tenían una posibilidad de dar un resultado correcto en el 100% de los casos. Pero para la variante Omicron esto se reducía hasta un 86%. Sin embargo, si tomamos en cuenta la muestra de saliva, la muestra del hisopado de cavidad bucal, esto cambiaba y para la variante Omicron llegaba a ser hasta un 100%. Recomendación importante que se debe tomar en cuenta. El error que se estaría cometiendo al momento del diagnóstico es de que lamentablemente con nuevos protocolos solo se estaría considerando la región nasal para la toma de muestra, situación que podría dejar hasta un 15% de pacientes sin un diagnóstico correcto, lo que significaría en el caso de los vuelos internacionales que la persona esté ingresando al país con un resultado negativo y probablemente los síntomas lo desarrolle días después, pero ya se encuentra dentro del país y habría contagiado a miles de personas. Situación que debe ser tomada en cuenta. Hoy en día los protocolos frente a la variante Omicron debe incluir el hisopado de la región bucal, y conociendo que en el hisopado de la saliva el diagnóstico de Omicron es más fiable, es más certero que en la toma de muestra región nasal, este protocolo debería ser tomado. Una recomendación que dan los expertos es de que se retome el protocolo donde se tomaban las muestras tanto en hisopado nasal como en hisopado de cavidad bucal. Una manera que podría ayudar a hacer el diagnóstico de COVID-19 y sobre todo dado que nos encontramos inmersos en una doble amenaza como son el avance de la variante Delta y el avance de la variante Omicron, pues con estos resultados de una doble prueba podríamos tener una mejor evaluación de cómo avanzan las variantes. La recomendación que estarían dando hoy día los expertos es de que se vuelva a tomar las muestras en las dos regiones, tanto en región de nariz como en región de cavidad bucal, y de esta manera tener más certeza en el diagnóstico y esperar que no tengamos resultados falsos negativos. Los resultados falsos negativos son los que hoy en día siguen incrementando los casos de Omicron en los diferentes países, y vemos claramente cómo estos casos se van multiplicando de manera exponencial, tales como el caso de Reino Unido o el caso de Estados Unidos, en donde las tasas de contagios han superado claramente la tasa de contagios de olas anteriores. Esta situación es preocupante. Hoy en día muchos laboratorios y muchos países estarían solo tomando la muestra a nivel nasal y estarían dejando de pasar muchos pacientes infectados, pero sobre todo con Omicron, una variante que se va a localizar a nivel de la garganta. Conocer los resultados de esta investigación nos van a ayudar a tomar decisiones correctas. Es importante mencionar que el hisopado de cavidad nasal tiene menor posibilidad de tener un resultado adecuado en relación a la variante Omicron como el hisopado de región de cavidad bucal. Situaciones importantes que nosotros debemos considerar y lo más importante, debemos tomar en cuenta estos protocolos. Hoy en día, los protocolos para poder hacer un diagnóstico y un cerco epidemiológico en relación a la variante Omicron consideran una adecuada toma de muestras. Sin embargo, el hisopado nasal sería más recomendable para la variante Delta. Ante esa disyuntiva, lo mejor es hacer un hisopado doble, cavidad bucal, cavidad nasal. Importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un mensaje en base a una investigación realizada recientemente. El 24 de diciembre se hizo una investigación en donde los autores habrían evaluado cuál es el rol del hisopo nasal y cuál es el rol del hisopo de cavidad bucal frente a la variante Omicron. Los resultados claramente demostraron que para la variante Delta el hisopo nasal es una indicación correcta. Sin embargo, para la variante Omicron, lamentablemente solo un 84% eran diagnosticados a través de ello. Situación que explica claramente dónde infecta la variante Omicron. Conociendo estos resultados, es importante tomar en cuenta qué decisiones se van a tomar. Una de las decisiones que están recomendando los expertos es de que se tome, como siempre se tomaba inicialmente, una doble muestra. Una muestra a nivel de región nasal y otra muestra a nivel de cavidad bucal, para que de esta manera tengamos un resultado más viable y sobre todo evitemos los falsos negativos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.dr
luispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.